Hay un sonido particular que hace un cuerpo al pegarse en la bandeja de entrada. No es un grito. Los gritos son para los vivos. Es más bien un despegue lento, húmedo, la carne separándose del acero bajo su propio peso. He quemado más de 5.000 cadáveres aquí abajo, y ese sonido todavía me eriza la espina dorsal. Alargo la mano hacia el raspador, sintiendo el agarre familiar, donde el aislamiento del mango se desgastó hace un año. Hay consuelo en eso. Un hombre puede sobrevivir a mucho si las herramientas siguen igual, incluso cuando los cuerpos no. El que está en mi bandeja este ciclo tiene un espasmo en el tobillo izquierdo. Lo observo mientras trabajo, registrando la memoria muscular como otros hombres contarían respiraciones en una oración. El espasmo es rápido, superficial, repetitivo, en intervalos de 15 segundos, como un reflejo o un bucle. Dicen que es solo la muerte liberándose. Chisporroteo de nervios, carga residual en tejido moribundo. Los manuales de comando son claros. A menos que el pecho se eleve o los ojos sigan un movimiento, es inerte. Este parpadea. Reajusto la alineación de la bandeja y pulso la consola biométrica. La pila térmica detrás del mamparo hace un clic lento, casi reacio, luego arranca con ese gruñido bajo que tiene desde el cambio de turbina del año pasado. Murmuro la invocación estándar mientras presiono el interruptor de alimentación. Cicla la carne, despoja el pecado, regresa a ceniza, comienza de nuevo. El horno se abre con un aliento como alquitrán hirviendo y el cuerpo desaparece. Siempre hay un momento, solo un momento, en que el calor aplana todo. Sonido, color, incluso el pensamiento. Mantengo la mano sobre el control un segundo más de lo debido. Suficiente para que el calor queme el vello de mi muñeca. Suficiente para que el olor se aferre. La grasa quemada huele a tela húmeda y cobre, por si te lo preguntabas. No estoy perturbado. Solo estoy registrando. Eso me digo mientras deslizo la bandeja de vuelta y comienzo con los residuos óseos. El raspador se mueve en arcos lentos, arrastrando fragmentos hacia la tolva de recolección. Astillas de tibia, un molar, la mitad de un omóplato, que no se quemó por completo. Irán al depósito de biomasa el próximo ciclo, triturados, convertidos en tanques de proteína atmosférica o en gel nutritivo para la cubierta 31. Todos son reciclados eventualmente, incluso los muertos que parpadean. Me llamo señor Brescia. Trabajo en el área de incineración 2, cubierta 47, procesamiento de calor residual y biomasa. En el manifiesto aparezco como mantenedor de cadáveres. El término real es quemador, quemo cuerpos. La deriva lleva 312 años en tránsito. Eso es lo que dicen en las cubiertas superiores. Nave generacional. Clase Arca, lanzada antes de que la Tierra fuera ceniza. Se supone que nos dirigimos hacia un sistema habitable codificado como Arturo B, pero los registros de navegación no muestran un destino. No lo han hecho en décadas. No es que alguien pregunte. Mantenemos el ciclo. Recitamos las frases. No miramos hacia arriba. Ahí es donde entra la fe. Nuestros administradores espirituales, ingenieros logísticos y contadores morales, todos enrollados en una burocracia sonriente. Gobiernan todo al norte de la cubierta 30. Fajas rojas, botas limpias, dientes perfectos. Su doctrina dice que si obedecemos lo suficiente, la deriva nos entregará. Nunca dicen dónde. Solía ser un técnico de interfaz de sistemas en la cubierta 19. Realizaba auditorías de optimización en filtración de aire y recuperación de oxígeno. Encontré algunos problemas en el censo. Demasiadas bocas, no suficientes nombres. Se lo mencioné a mi supervisor. 2 días después, me reasignaron aquí. Capacitación disciplinaria cruzada, lo llamaron. No he visto a mi esposa en 5 años. La trasladaron 2 cubiertas arriba, a distribución de alimentos.
Mi hijo Norio fue llevado para remediación conductual. Así es como la fe llama al reentrenamiento. Tenía 10 años. No hablo de él, no con nadie, pero pienso en él cada vez que un cuerpo más pequeño de lo que debería pasa por la tolva, como el siguiente. Miro la losa de entrada y frunzo el ceño. Complexión pequeña, hombros delgados, un pie envuelto en tela en lugar del nylon funerario estándar. La etiqueta dice hombre, 22 años. El cuerpo dice 14, quizás 15. Sin cicatriz craneal, sin chip cortical. O es una fabricación o una entrada falsa deliberada. Paso el pulgar sobre la consola. Luego me detengo. No por conciencia. Eso lo abandoné hace tiempo, sino porque la losa todavía está caliente. La temperatura previa a la quema no debería ser tan alta. Reviso los registros. Nada. Sin error. Solo un rastro térmico desde la entrada. Me inclino un poco más, con cuidado de no romper el protocolo, aunque a estas alturas eso es más hábito que miedo. Los párpados del niño se agitan una sola vez, como un soñador cambiando de marcha. Retrocedo. No mucho. Solo lo suficiente para sentir la vergüenza de ello. Sigue saltando ante las sombras, señor Brescia. La voz viene desde atrás, suave como código derretido. No necesito voltear para saber de quién es. Reverendo Quirós, auditor de purga. La sonriente espada de la fe. Siempre es cortés, siempre temprano. Reflejo estándar de espasmo, murmuro, volviendo mi mirada a la bandeja. Patrones residuales de bóveda. Sucede todo el tiempo. Quirós avanza lento y deliberado. Sus botas hacen clic como puntuación. Viste su uniforme negro habitual, con ribetes rojos en las mangas, la placa brillando con luz de rastreo interno. Lleva una tableta en una mano, un estilete en la otra. Ese lápiz tiene un filamento neural. Nunca escribe nada sin capturar residuos de estado de ánimo. ¿Todos se espasman antes de quemarlos?, pregunta. No respondo. Solo presiono mi pulgar contra la consola. La escotilla del horno se abre con su habitual exhalación reacia, arrastrando el cuerpo adentro como un suspiro que ha estado reteniendo demasiado tiempo. Una ráfaga de calor besa mi rostro y observo la pantalla. La transmisión del registro se entrecorta. Un parpadeo, luego un retraso en la secuencia térmica. Quirós lo nota. Sus ojos siguen la pantalla como si estuviera mintiéndole en tiempo real. Tienes una falla en el relé de memoria térmica, dice casualmente. O quizás algo más interpretativo. Asiento una vez. He estado pensando en solicitar una reparación. ¿No lo has hecho? Quiero decir, he estado pensando en hacerlo. Sonríe apenas, luego camina más allá de mí hacia la consola de registro, toca la pantalla, revisa las últimas 5 entradas. Su ceño se frunce apenas, lo suficiente para que yo sepa que ha notado algo raro, lo suficiente para que elija no mencionarlo. ¿Qué más lo que te dan, señor Brescia? Nada más, nada menos. La fe se encarga del porqué. Me giro para enfrentarlo, apoyando una mano en el borde de la bandeja de entrada. ¿Y si los muertos empiezan a susurrar de vuelta? Inclina la cabeza. La sonrisa no se desvanece. Entonces quizás no sean los muertos susurrando. Quizás sean los vivos, olvidando cómo callar. Se va con esa nota. Las palabras dejadas atrás como una advertencia pulida en vidrio. Cuando se ha ido, limpio la consola y sello la tolva de huesos, pero no marco la salida. En cambio, quito un panel de mantenimiento de la pared del fondo. Detrás de él hay un hueco lo suficientemente ancho como para deslizar un cajón que improvisé con partes rescatadas. Lo abro. Dentro hay dientes, 13 molares, un fragmento de mandíbula y una placa de identificación astillada con la mitad del código de barras faltante de la primera quema de esta mañana. Deslizo el hueso de la mandíbula junto a los demás, cierro el cajón, sello el panel y luego me siento un rato, solo respirando, solo escuchando.
Los hornos zumban detrás de mí, bajo como pulmones cansados. Y en algún lugar de ese zumbido, casi demasiado suave para oírlo, una palabra resuena desde el buffer del registro. ¿Dónde? El siguiente cadáver llega sin una mano. No seccionada, simplemente ausente. Las muñecas tapadas con malla de regeneración limpia. Sellante médico estándar para trauma. Todavía húmedo, lo que significa que este no murió lejos de aquí. Reviso el registro de entratada. La etiqueta dice F. Bensari, 47 años. Causa: colapso pulmonar, bloque 38C. No hay ningún bloque 38C. Hay un bloque 38, pero eso es procesamiento de agua. Y no alimenta al área de incineración 2, a menos que lo redirijan, a menos que alguien haya alterado los mapas de distribución manualmente. Ese tipo de cosas solía importarme. Ya no. Ahora es solo otro fantasma con el papeleo equivocado, dejado en mi regazo por un cargador automatizado sobrecargado, que emitió un tono de despedida mientras se alejaba, como si estuviera contento de deshacerse de ella. Me agacho junto a la losa y estudio lo que queda. Sin conexión cortical, sin lengua tampoco, ahora que lo noto. Cauterizada en la raíz. El cuerpo se enfría, pero los músculos todavía están en contracción parcial, como si hubiera muerto apretando algo. Sus párpados se agitan una vez, luego otra, y recuerdo al niño de ayer. La etiqueta falsa, el parpadeo sin sueño. Cierro el horno, lo saco del ciclo. Eso no es protocolo, pero tampoco lo es quemar fantasmas sin preguntar por qué siguen viniendo. En cambio, aparto el cadáver y cambio la losa de entrada manualmente para la siguiente carga. Ahí es cuando noto el conteo. Hace 3 ciclos, quemaba un promedio de 4 a 6 cuerpos por turno. Últimamente 12, 14. Una noche, 18. Eso está más allá de las normas de la deriva. Incluso considerando escaramuzas en las cubiertas inferiores o una oleada de calor en los túneles hidro. Los números no coinciden con los registros. Los registros no coinciden con las muertes. Y las muertes no coinciden con los cuerpos. La proporción no se sostiene. Aprieto el pensamiento con fuerza, como lo he hecho todos los días desde que mi conciencia me hizo ser reasignado. En cambio, limpio el panel de control, filtros de ceniza ósea, tiras, vuelvo a sellar, manos moviéndose por memoria. Es entonces cuando la escotilla detrás del horno 3 hace clic. La escotilla trasera, la que se supone que debe estar cerrada en todo momento, a menos que la fe emita una anulación manual de desbordamiento. O a menos que vivas en las paredes. No necesito voltear. Puedo olerlo antes de escucharlo. Ozono, aislamiento húmedo y ese olor a grasa sanguínea que usa como bálsamo para la piel. Graco, murmuro. Se arrastra a través del conducto como una araña demasiado grande para su tela. Costillas plegándose en lugares extraños. Ojos captando el resplandor del sodio en un parpadeo. Graco no está en el manifiesto de la nave. Nadie está seguro de si nació legalmente o simplemente creció en algún lugar de los conductos de radiación de la vieja cubierta 12. La historia dice que su tipo, lo que queda de ellos, debía ser purgado durante el protocolo de fuga gamma en la Segunda Era. Pero algunos sobrevivieron, se reprodujeron o se reconstruyeron con cinta adhesiva y trauma. Él se llama Graco. Otros lo llaman el reptador. Yo lo llamo el único hijo de puta que me trae cuerpos antes de que estén muertos. Se agacha cerca del horno sellado con una sonrisa como una tira de luz agrietada. ¿Tengo algo caliente para ti, hombre de ceniza? Gorjea, sosteniendo un bulto en sus brazos envuelto en una lona manchada. Number. No deja de sonreír. No lo arrebaté. No lo robé. Solo la encontré en los conductos de pelado, anidando en los cables de calor como si creyera que era una cuna, respirando superficial,
piel como seda salada, sin placa de rastreo, sin zumbido de etiqueta, ni siquiera una huella base. Como si nunca hubiera estado aquí. Se inclina. No está muerta todavía, pero lo estará. Así que pensé en un atajo. Miro el bulto. El movimiento dentro es leve. Respiración. Tal vez espasmos. Tal vez. O quizás solo los nervios de Graco vibrando a través de la tela. No puedo quemar vivos, Graco. Quemaste al que se espasmaba ayer. Ese estaba etiquetado. Etiquetado no significa muerto. Hombre de ceniza, lo sabes. A veces los empiezan temprano. Cortan el cordón, no la respiración. Los has visto. Llévala a los cirujanos húmedos, digo. Graco sacude la cabeza violentamente, como una araña deshaciéndose de un recuerdo. No. Cortan en partes. Los chicos de la fe se llevan el resto. Está mejor como ceniza. De todos modos, deja el bulto. No en la bandeja de entrada. En el piso, con cuidado, como si pudiera despertar si se sacude demasiado fuerte. Y luego, en un cambio repentino de tono, dice: Han estado viniendo desde abajo, señor. Abajo de todo. Lo miro. Está agachado cerca del conducto abierto, ojos moviéndose como si escuchara algún sonido detrás de mi respiración. No hay abajo. La cubierta 50 es la última. Graco resopla. Eso es lo que escriben, pero borraron una, lo sé. Cubierta, ¿qué? Ya no cuenta. Sector negro. No está en los mapas, no está en los registros, pero se mueve. Golpea su propio cráneo. El calor no sale de la nada, se alimenta. Algo lo está alimentando. Me agacho junto al horno sellado, que todavía irradia más calor del que debería. El olor es diferente. No ha quemado, algo más. Las mandíbulas zumban, murmura Graco de repente. El que apartaste, marca negra detrás del molar. Podía olerlo en el hueso. Lo miro lentamente. No debería saberlo. No debería saber sobre el cajón oculto. Los huesos. La placa que guardé. Pero claro que lo sabe. Vive en las paredes. Graco, digo con cuidado. ¿Por qué sigues trayéndome a los que no deberían estar muertos? Sonríe. Porque no los quemas demasiado rápido. ¿Escuchas? Se va antes de que pueda decir más, desapareciendo de vuelta en el conducto como agua, en costuras oxidadas. Solo queda su olor. Eso y el bulto. No lo toco. Lo deslizo en el cajón de aislamiento y marco el registro con un código fantasma. Retraso administrativo de ciclo nulo. Eso me dará 20 horas antes de que el sistema marque el vacío. Luego voy a ver a Vesta. Su capilla no es una capilla. No oficialmente. Es un espacio de ventilación de servicio. Lo ha reestructurado. Soportes para velas, telas clavadas en la pared como cortinas improvisadas, un santuario de placas de circuito rescatadas y estantes de huesos de mandíbula, soldados. Vesta Ámbar fue parte del Requiem. Antes de que la fe lo disolviera, cuando la muerte significaba algo, cuando los cuerpos no eran solo desperdicio, para convertirse en llamas. Ahora trabaja en silencio, detrás de los conductos, realizando ritos que la fe llama desviación ritualista. Su crimen es la compasión. No mira hacia arriba. Cuando entro, solo termina de atar un hilo con un nombre a un molar. Sus dedos se mueven como memoria. Lenta, cuidadosa, llena de intención. Guardaste otro, dice en voz baja. Asiento. Están llegando más rápido ahora. Demasiado rápido para los registros. Su mirada se levanta finalmente. Ojos oscuros, subrayados por sueño que no tiene suficiente. Me estudia por un momento. Las espinas están marcadas de nuevo. 3 esta semana. Símbolos antiguos, no lenguaje. No exactamente. Más cerca de la sintaxis de línea de comandos, pero torcida. Gibberish intencional. Le cuento sobre la mano faltante, la boca sellada, el espasmo antes del fuego.
Luego le cuento sobre la frase en el buffer del registro. ¿Dónde? Repite. No era una pregunta, digo. Se sintió como memoria, como si estuviera recordando dónde se suponía que debía estar. Toca una vela pequeña. La cera es negra, derretida de grasa renderizada y tinte de carbono, ilegal, imposible de rastrear, sagrada. Algo los está reescribiendo, murmura. No solo disposición, Erasure. ¿Lo sientes, verdad? Alarga la mano detrás de su altar y saca una mandíbula envuelta en hilo. La coloca con cuidado en mi palma. El hilo ha sido trenzado con microimpresión. Seda de datos grabada con código matutino, usado en los ritos prefaternales para codificar últimas palabras. Este habló antes del fuego, dice. No pude captar todo, pero una palabra fue clara. Giro el hueso de la mandíbula. Los molares están agrietados, manchados, pero grabado en el arco interior, justo debajo del último molar, hay un pequeño símbolo quemado, una puerta y un círculo debajo. Una escotilla, murmuró. Vesta asiente. Una que solo se abre si sangras de la manera correcta. Deslizo la mandíbula en mi bolsa. No pregunta a dónde la llevaré. No pregunto si la quiere de vuelta. Algunos silencios son sagrados. Dejé de decir la invocación. Hace muchas quemas. No se sentía bien. Todavía la murmuro. Hábito, reflejo, pero no sale sonido. Las palabras se sienten como cartón en mi garganta. Secas, falsas. Cicla la carne, despoja el pecado, regresa a ceniza, comienza de nuevo. Solía creer que era solo un canto, una formalidad, una oración de lubricante para el alma, pero últimamente se siente más como un protocolo de negación, algo construido para atascar la memoria en tu garganta hasta que te ahogue. Y tengo demasiados recuerdos arañando la parte posterior de mis ojos para fingir que ayuda. El bulto que dejó Graco ha desaparecido. La lona está doblada en la losa de entrada, como si alguien la hubiera colocado allí deliberadamente. Bordes metidos, esquinas ordenadas. No como la dejó Graco. No como lo habría hecho yo. Me agacho junto a ella, sin sangre. Solo un leve calor que se aferra al acero. Calor humano, no del horno. Extiendo la mano y presiono 2 dedos contra la losa. Todavía caliente apenas, como si ella acabara de irse. No la persigo. No por apatía, solo un saber callado, en la parte oxidada de mi pecho que todavía cree en milagros demasiado pequeños para que la doctrina los mida. Sea lo que sea, encontró su propio camino. Me encuentro trepando de vuelta por el conducto interno hacia la cubierta 45, tragando bilis como si fuera lastre, preparándome para el tipo de conversación que generalmente termina con algo tachado. La fe mantiene su enclave de auditoría justo debajo del nivel de doctrina. Baldosas de habitación fría, pisos de acero cepillado, una geometría de silencio tan precisa que duele. Las paredes no zumban aquí, respiran. La cámara del reverendo Quirós es la única sin una placa numérica en la puerta. Solo un punto rojo grabado en la aleación junto al puerto. Simbolismo de la fe para continuidad. Un 0 doblado en infinito. Presiono el timbre de entrada. No chirría, no hace clic, simplemente se abre. Él está esperando adentro. Siempre lo está. El reverendo Quirós está sentado detrás de un escritorio hecho de hueso de polímero pálido, probablemente tallado de un puntal de cámara criogénica recuperada. El estilete en su mano brilla con filamento, grabando incluso antes de que hable. Llegaste temprano, dice. Quería revisar mi último registro de calor enviado. Ah, hace un gesto hacia el asiento frente a él. Sin cojín, solo aleación desnuda. No me siento. Quirós me observa un momento, luego une las yemas de sus dedos. Están demasiado limpias, sin cicatrices de quemaduras, sin suciedad en las uñas. Manos de la fe.
Has tenido 7 ingresos no registrados en los últimos 6 ciclos, dice con calma. Todos sin vínculos de identidad. Todos con irregularidades biométricas. Y sin embargo, no presentaste informes de anomalías para ninguno. No vi el punto. Explica. Si nadie viene a buscar los cuerpos y el sistema no los marca, entonces, ¿cuál es la anomalía? ¿El cuerpo o el silencio a su alrededor? Sus ojos brillan. Aumento neural estándar. Está grabando todo. Probablemente lo ha estado haciendo desde que entré. Admiro tu pragmatismo, dice después de una pausa. Es un rasgo raro entre los asignados a las cubiertas de calor. La mayoría se calcifica o se derrite. Quizás solo estoy encurtido. Su sonrisa es leve. Puedo ver cómo se tensa en las esquinas, como si no estuviera seguro de si valgo humor o censura. Has guardado algo, dice. Mi corazón late una vez. ¿Perdón? Has guardado algo. Eso es lo que significa tu silencio. Se inclina hacia adelante. He trabajado con vectores de anomalías durante mucho tiempo, señor. Los culpables suelen entrar en pánico. Los inocentes desvían, pero tú... Golpea el estilete suavemente contra el escritorio de hueso, rítmico como un latido. Eres una rareza, observas. Se levanta, camina hacia la pared del fondo. Hay un panel allí que no había notado antes, sin costuras. Presiona un dedo en el borde y se abre, revelando una matriz de datos. Archivos de cristal de quemado. Uno de ellos tiene mi antiguo registro de censo, el que me hizo ser reasignado. Tenías razón, por cierto, dice sobre el conteo. Había 312 entradas adicionales en ese ciclo de auditoría, todas concentradas entre las cubiertas 33 y 42. ¿Por qué?, preguntó. Porque el sistema necesitaba una discrepancia, responde. Necesitaba la ilusión de desbordamiento, lo suficiente para justificar cuotas de reasignación. ¿Quieres decir control de población? Quiero decir corrección de curso. Me río una sola vez. Un ladrido seco que siente que ha estado esperando años para escapar. ¿Corrección hacia dónde? Se da vuelta, me mira como si acabara de preguntar a qué sabe el fuego. No lo sé, admite. Luego cierra el panel y pasa junto a mí hacia la puerta. Se te permite continuar con tu función, señor Brescia. ¿Permitido? Repito. ¿Es eso lo que llamamos supervivencia ahora? Abre la puerta, no mira hacia atrás. Algunas verdades deben quemarse antes de que infecten toda la deriva. De vuelta en el área de incineración, voy al panel trasero, el que está detrás del horno 4. La pared allí no es original, parcheada con placas reutilizadas. La despego. Detrás está el conducto de ventilación. Frío, estrecho, de bordes afilados. Me arrastro a través de él, no muy lejos, solo lo suficiente para llegar al segundo cruce de conductos. Desde allí, giro bruscamente a la izquierda. Luego, un descenso a una bahía de bobinas. Graco está allí, tiene 3 dientes en la mano y está murmurando para sí mismo. Demasiados, demasiado rápido, no registrados, sin rastro, sin nombre, sin huella ósea, murmura. Aclaro mi garganta. Se detiene, mira hacia arriba y sonríe. Viniste a arrastrarte, hombre de ceniza. Necesito ver qué hay abajo. Su sonrisa se desvanece. ¿Por qué? Están enviando fantasmas desde lugares que no deberíamos recordar. Necesito saber si es real. Vacila, dedos temblando. Puedo mostrarte, dice, pero no te gustará. Muéstramelo de todos modos. Asiente. Saca un dispositivo de una bolsa cosida en su costado. No un bolsillo. Literalmente cosido en la piel cicatrizada debajo de sus costillas. Saca lo que parece un nido de cobre y hueso atado con alambre de cera. Mordedor de señal, explica. Bloquea los rastreos de la fe, sin fugas de memoria. Golpea el extremo. Hace clic como un insecto quitinoso cerrándose. Vamos, bajamos ahora.
Nos arrastramos durante lo que parecen horas a través de conductos que no fueron construidos para hombres, pasando tuberías de refrigeración que sudan óxido color sangre sobre placas de sensores que no se encienden cuando pasas. Luego llegamos a ella, una puerta, sin marcas, solo una losa de metal, ligeramente cóncava, manchada con hollín que huele a lágrimas viejas. Cubierta 42, susurra Graco. No digas ese nombre. No lo pienses demasiado fuerte. Lo borraron con fuerza. Saca un cuchillo de su cinturón, se pincha la palma, unta sangre a lo largo de la costura central. La puerta se abre. Retrocede, como si tuviera miedo de ser tocada. Más allá hay oscuridad y un zumbido. Graco no entra. No voy más allá. Demasiados dientes en las paredes, dice. El aire adentro sabe a seda quemada. El piso es esponjoso. Y allí, alineados contra la pared, están los cuerpos. No cadáveres. No exactamente. Están de pie, ojos cerrados, bocas cerradas con alambre, tubos que corren desde sus espinas hacia puertos en la pared. Algunos se espasman. Algunos murmuran. Uno de ellos se parece a mi hijo. Doy un paso más cerca. Los registros del horno nunca me advirtieron sobre esto. Y en ese momento lo entiendo. Nunca debíamos llegar a un planeta. Debíamos olvidar que alguna vez quisimos uno. No grité cuando lo vi. Esa es la parte que sigue dando vueltas. No grité, no me abalancé, ni siquiera maldije. Solo me quedé allí, en esa cámara medio iluminada, debajo de los huesos de la deriva, viendo una forma con el rostro de mi hijo flotando entre la sombra y la niebla de contención. Y no hice nada. No porque no estuviera seguro. Lo estaba, incluso después de 10 años. Incluso después de la hoja de reeducación. El chico era más alto ahora, más delgado, cabeza afeitada. Pero la boca, Dios, la boca no había cambiado. La ligera torcedura en el labio superior. El tipo que parecía estar siempre a medio camino de una pregunta. Esa boca era de Norio, y todavía respiraba. Los tubos cubrían su pecho como cuerdas cosidas, líneas negras y húmedas desapareciendo en las alimentaciones montadas en la pared, donde las vibraciones recorrían como temblores lejanos de motor. Sus brazos estaban flácidos, piel pálida y resbaladiza, con algo viscoso que se evaporaba en la luz baja del color del horno. Los cuerpos a su alrededor estaban igual, erguidos en tanques de crecimiento fabricados con equipos de estasis reformados, conectados a algo orgánico detrás del revestimiento del mamparo. Esto no es una morgue, no es un depósito de cadáveres, una estación de desecho o incluso una bóveda de datos. Es una guardería. Los ojos del chico se abrieron, solo un poco, solo lo suficiente para ver que todavía eran marrones, todavía suyos. Luego se cerraron. El aliento atrapado en mi pecho no se movió. Se quedó allí como algo fosilizado. Detrás de mí algo siseó. Me di la vuelta. Otro tanque había comenzado a ventilar vapor. El ocupante, un hombre adulto, cuerpo demacrado pero intacto, se estremeció. Y la boca se abrió en una sonrisa lenta, seca. Conocía ese rostro también. Ingreso número 33.722. Lo quemé hace 3 turnos. Lo registré como neuralmente inerte, convertido en ceniza. Y sin embargo, aquí estaba, entero, vivo, susurrando. Di un paso más cerca, el corazón martillando. Nadie me dijo sobre esto. Nadie me preparó para esto. Sus labios se movieron de nuevo. Acerqué mi oído al vidrio. No detengas el ciclo. Se alimenta a sí mismo. Mis manos temblaban. No me di cuenta hasta que mis uñas rasparon el vidrio. Detrás de mí, una nueva voz. No se suponía que vieras esto. Me giré. El reverendo Quirós estaba en la entrada, tan tranquilo como siempre. El ribete rojo de su uniforme brillando suave como brasas. Se acercó, ojos no en mí, sino en los tanques. Estudió el tanque de Norio como un archivista hojeando escrituras antiguas. Así que aquí es donde van, dije. Los no registrados, los mal etiquetados, los procesan aquí. No son procesados.
respondió Quirós. Son conservados. Se detuvo a mi lado, ojos posados en los tubos en el pecho de Norio. Estos ya no son personas en el sentido tradicional. Son recipientes, archivos de memoria. La deriva no puede almacenar lo que una vez hizo a través del código. La IA está lobotomizada. Las bóvedas de datos se deterioraron. La memoria orgánica sigue siendo nuestro único medio viable. Estás usando sus mentes, dije. Náuseas comenzando a morder detrás de mis costillas. Incluso después de la muerte, se alimentan de ellos. No después de la muerte, corrigió. Antes, justo antes. La memoria es más clara. Justo cuando la identidad comienza a disolverse, tú quemas los cuerpos. Nosotros preservamos el momento antes del olvido. Me interpuse entre él y Norio. No es un recipiente, es mi hijo. Quirós parpadeó lentamente. Lo fue. Ahora es algo más. Deberías estar orgulloso. La mayoría de los padres nunca descubren a dónde van realmente sus hijos después de la reasignación. Algo se rompió detrás de mis ojos. Me abalancé. Mi puño lo golpeó justo en la mandíbula. Retrocedió, más por sorpresa que por fuerza, pero no me detuve. Lo empujé contra el tanque, le golpeé las costillas con el codo, le clavé la rodilla en el muslo. No se defendió, hasta que la jeringa silbó en mi cuello. No la había visto. Se deslizó de su manga como una serpiente. Inyectada con precisión, colapsé, no inconsciente, solo ablandado, como si todos los músculos hubieran olvidado sus huesos. Quirós se agachó junto a mí, arreglando su cuello. «Has visto suficiente», murmuró, «pero no demasiado. Ese es el equilibrio que intentamos mantener». Sacó algo de su bolsillo. Una cápsula roja. «Tritura recuerdos. Grado Fe». «Toma esto», ofreció. «Olvidarás todo lo que viste. Volverás a tu horno. Sin castigo, solo rutina. Miré la pastilla». «¿Y si no lo hago?» Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Entonces te conviertes en parte del archivo». Su mano flotó, esperando. No la tomé. En cambio, me giré, medio paralizado, y golpeé mi cabeza contra el costado del tanque. Un chillido de retroalimentación aguda estremeció el piso. El sello de presión del tanque se fracturó. Una fina pulverización de fluido salió hacia afuera. Quirós siseó y retrocedió. Entonces, Norio se agitó. Una inhalación húmeda y larga, miembros temblando. Luego, lentamente, sus ojos se abrieron, completamente conscientes. La expresión de Quirós cambió por solo un latido. Miedo. Se lanzó hacia el anulador de contención, pero lo derribé. Incluso medio paralizado, la rabia le hace cosas a tu cuerpo. Le mordí la muñeca hasta sentir sangre. Le estrellé la frente contra la cara. Se desplomó. Apreté la válvula de liberación. Norio colapsó en mis brazos. Su piel estaba resbaladiza, temblorosa, pero su voz, débil, áspera, era real. «Papá». Más tarde Graco nos sacó. No lo recuerdo llegando. Simplemente apareció, como si la deriva lo hubiera llamado. «Hace demasiado calor aquí ahora, hombre de ceniza», murmuró. «Despertaste los huesos». No discutí. Llevamos a Norio de vuelta a través de conductos que olían a sangre y óxido. Para cuando llegamos al espacio de arrastre fuera del área de incineración 2, Vesta estaba esperando. Tenía una vela encendida. Cera negra. La llama ardía baja y violeta. «¿Recuerda?», preguntó. Asentí. «Entonces necesita un rito ahora». Lo tomó con suavidad, como si fuera una reliquia, algo sagrado. Vesta no se apresura cuando trabaja, incluso con el chico pálido, y temblando bajo su tela, se mueve como memoria cocida en carne, lenta, cuidadosa, ceremonial. Sus manos trazan un patrón a lo largo de su frente que no reconozco. Luego presiona 2 dedos contra el centro de su pecho. «La nave intentó borrarlo», murmura, «pero no terminó la historia». Enciende una vela de cera negra con una chispa de pedernal. Sus rituales no dependen de la conveniencia. El olor de la cera es amargo y empalagoso,
como hueso derretido y aliento viejo. Me siento cerca en una caja que todavía huele a óxido de refrigerante y almohadillas esterilizadoras. Mis brazos están cubiertos de ceniza. No me he limpiado desde que salimos del sector negro. Norio yace quieto, ojos abiertos pero sin enfoque, como alguien tratando de recordar una palabra enterrada bajo capas de lenguaje. Sus manos tiemblan cuando la vela arde baja. Vesta sumerge una tira de tela en la cera. Es un hilo de unión de memoria tejido del último stock legal de seda de filamento neural. Ilegal ahora, por supuesto. La FE declaró el duelo una ineficiencia logística hace 3 ciclos, pero ella nunca dejó de recolectar. Envuelve el hilo alrededor de su muñeca derecha, atándolo en silencio. Luego habla. Nombra lo último que recuerdas. Sus labios se mueven, secos, agrietados, pero audibles. Una puerta y una voz. ¿Qué decía? Vacila. Luego, débilmente. No estamos destinados a llegar. Vesta cierra los ojos. Lo sabía, pero escucharlo de él cambia algo en su rostro, una pena más antigua que esta nave. Me inclino hacia adelante. Mi voz raspa mi garganta. ¿Me recuerdas? Norio se voltea. Sus ojos se agudizan apenas. Creo que fuiste un buen hombre alguna vez. No debería doler, pero lo hace. Vesta me mira. No está equivocado, Brescia. No necesito perdón, digo. Solo verdad. ¿Y qué harás con ella? Me pongo de pie. Mis rodillas crujen. Mi espalda gime. El trabajo del horno endurece a un hombre mucho antes que la edad. Alimentársela a lo único que queda y que todavía dice la verdad cuando está lo suficientemente caliente. Tomo la decisión esa noche. No solo dejar de quemar cuerpos, sino convertir el horno en lo que siempre debió ser. Una señal. Los sistemas de la deriva están descentralizados. El poder está compartimentado entre cubiertas, pero los relés de respaldo pasan por las áreas de incineración, diseño heredado de antes de las redacciones. La transmisión de registro de respaldo todavía funciona con datos térmicos analógicos con fugas de audio de bajo nivel que preceden a la filtración neural moderna, lo que significa que si ajusto la alimentación correctamente, puedo hablar a través del horno. No a una persona. A todos los que escuchan bajo el brillo del sistema. Equipos de mantenimiento, ritualistas, ratas de cubierta, gente como Graco, que ha vivido tanto tiempo en los huesos de la nave que puede oír cosas que otros fingen ignorar. Reúno cada hueso que he guardado, 15 en total. Dientes, mandíbulas, un fragmento de mandíbula grabado con sintaxis antigua. Los ensamblo en una matriz de bucle cruda, usando la malla mordedora de voz de Graco, alimentando el relé a través de la línea de ignición auxiliar. Sé que el horno resistirá. No está construido para transmisión de retroalimentación, pero el horno 2 es viejo, inestable, lleno de deriva de memoria. Es el único que podría dejarme hablar. Me siento en la consola y abro el panel de acceso. Hace clic con renuencia, como un cerrojo sostenido por superstición. Los registros todavía me muestran como activo. Todavía muestran mi turno como funcional. Ingreso una anulación manual. Nombre de entrada, señor Brescia, y estado desbloqueado. El sistema lo acepta. Las puertas del horno se abren suavemente. El calor sale lento y bajo, como el aliento de un dios moribundo. Alimento la matriz de mandíbulas. Un susurro al principio, luego 2, luego todos a la vez. Un coro de últimas cosas. Nombres, frases, preguntas. Un niño preguntando por su madre, una mujer recitando los nombres de sus hijos. Un susurro que no entiendo. Está en un dialecto de la era del lanzamiento, pero lo siento más que lo escucho. Algo así como: los huesos recuerdan. El fuego solo olvida cuando se le ordena. El relé parpadea. Los paneles laterales brillan.
Redirijo el flujo secundario hacia el altavoz de pared. Una reliquia vieja y ahogada en polvo de una época antes de que el silencio interno fuera política. Se activa. No somos combustible. No nos hemos ido. Recordamos. Tú recuerdas. El ciclo está roto. Comienza de nuevo. Hace eco por el pasillo, por los conductos, por la maldita deriva. Lo oigo atraparse en los espacios de arrastre. Oigo un grito ahogado desde la siguiente bahía. No oigo nada desde arriba. Están escuchando. Y están esperando para decidir qué hacer. El reverendo Quirós llega en minutos. Su uniforme está chamuscado. Se ve cansado, el tipo de cansancio que ningún ciclo de sueño arregla. Camina lentamente, no con ira, no con miedo, solo ese paso hueco y deliberado de alguien viendo su doctrina desmoronarse. Podrías haber elegido el silencio, dice. Asiento. Lo hice durante años. Mira dónde nos llevó. Alarga la mano hacia su abrigo y saca lo mismo que siempre lleva, una sola cápsula roja. Tritura recuerdos. La ofrece como una ofrenda. Toma esto. Y todo esto se convierte en ruido de fondo. Olvidarás al chico, los tanques, los huesos, la verdad. No la tomo. Prefiero arder con la verdad que vivir sin nombre. Me observa por un largo momento. Luego asiente, comprendiendo. Y se va así nomás, sin guardias, sin detención. Sabe que es demasiado tarde. La señal ha salido. Los huesos están hablando. Llegan con el tiempo, no en multitudes. La deriva no se mueve así. Filtra el cambio lentamente a través de costuras de calor, a través de grietas delgadas en las rutinas, a través de comidas un poco demasiado silenciosas. Comienza con un hombre de la cubierta 36, un calibrador del sistema de alimentos con guantes derretidos y un dedo índice faltante. Trae una bota de niño, todavía atada, no dice nada. Solo la deja en el borde del área de incineración 2 y asiente una vez antes de irse. Luego aparecen un par de gemelos de la cubierta 41 juntos. Son limpiadores de línea de reparación, o solían serlo, a juzgar por los trapos manchados de bilis atados a sus cinturones. Uno sostiene una hoja de oración hecha de papel de aluminio. El otro, una placa de raciones derretida. Preguntan si Vesta dirá un nombre. Lo hace, suave, cuidadosamente, como si el nombre fuera algo que puedes magullar. Más tarde, un monje del nivel de doctrina viene descalzo, túnicas rasgadas, faja roja cortada en la costura. Se arrodilla fuera de la capilla, murmurando en medias frases, apretando su propia mandíbula, como si quisiera abrirse y decir demasiado. Vesta le sirve té hecho de raíz de mecha hervida. Llora en la taza y deja una página arrancada de un himno de la fe con todas las palabras impresas quemadas. Solo quedan las escritas a mano. La gente viene no solo para llorar, sino para recordar en voz alta. Ese siempre fue el crimen, ¿no? No la tristeza o la duda. El habla. Traen tokens, dientes, placas, cucharas dobladas, filamentos retorcidos en efigies crudas. Una mujer trae un cable de datos cortado de la vieja sala de neuroanclaje de la cubierta 30 y dice: esto sostenía los sueños de mi hermano antes de que los cortaran. ¿Puedo quemarlo como un cuerpo? Vesta asiente. Solo si lo nombras primero. Enciende velas cada noche ahora, hileras de ellas. Cera negra, cera verde, algunas hechas de jabón de almidón derretido y grasa ceremonial prensada en latas rescatadas. La luz es desigual, a veces tenue, a veces aguda, pero se mueve. Eso es lo que importa. La capilla ya no tiene paredes. No realmente. Vesta quitó las particiones de tela, abrió los conductos de aire de par en par. Ahora puedes verla brillar desde el corredor, como un latido recordado por la arquitectura. La fe no la ha cerrado. Todavía no. Graco duerme acurrucado detrás del horno 3, dentro del viejo conducto de escape,
donde los filtros de llama nunca se enfriaron del todo. Dice que las paredes suenan más felices ahora. Dice que zumban, como si cantaran en voz baja. Una noche se despierta llorando y dice: oí a la deriva decir que lo siente. Luego se ríe tan fuerte que se atraganta. Le creo, cada palabra. Inorio, ahora camina. No muy lejos, pero lo suficiente. Sus piernas están rígidas por el tiempo en el tanque, pero se mueve con esa cautela de extremidades sueltas que ves en alguien aprendiendo a ser una persona otra vez. Come cuando tiene hambre. Se ríe cuando Graco cuenta una historia que no tiene sentido para nadie más. Observa a Vesta quemar velas de hilo de nombres, como si estuviera viendo magia inventarse. No recuerda todo. Pero cuando despierta de malos sueños, me busca primero. Y sabe mi nombre. A veces lo dice en voz baja, cuando cree que no estoy escuchando, solo para probar su sonido. Papá. Y eso es suficiente. Más que suficiente. Los hornos todavía funcionan. Algunas cosas nunca se detienen. El desperdicio se convierte en recurso. El cuerpo se convierte en llama. El ciclo continúa. Pero ahora cada quema comienza con un nombre. Dicho en voz alta, registrado en tela, susurrado en ceniza. No silenciado, tachado, sellado en alimento para la máquina recordada. No hay doctrina detrás de eso. Simplemente comenzó, como si la nave hubiera estado esperando que alguien hablara en el calor y le diera permiso. Incluso, los equipos de quemadores viejos lo han adoptado. Oí a alguien en el Área 5 decir un nombre antes de una ignición manual la semana pasada. Darren Keft, cubierta 42, técnico código azul. Perdónanos. Luego el fuego, porque el fuego no tiene que destruir todo. A veces es lo que hace que la memoria dure. A veces quemas a los muertos, no para borrarlos, sino para liberar lo que el silencio intentó enjaular. Y si suficientes de nosotros recordamos el tiempo suficiente, susurramos los nombres lo suficientemente fuerte, nos negamos a olvidar con la frecuencia suficiente, quizás la deriva no se olvide a sí misma. Quizás se convierta en algo más. Un lugar donde incluso los muertos saben que alguna vez estuvieron vivos. Y donde los que los queman, finalmente, aprenden a recordar.